Hoy hablaremos de los inicios del arte. La prehistoria se comprende en diversos periodos, cuya inexactitud cronológica puede generar confusión. Aún así hablamos de un periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió por primera vez en el Oriente Próximo hacia el 3300 a.C. Claramente, el hecho de habitar en extraños, difíciles e inhóspitos lugares crean en el hombre varias necesidades para su supervivencia y la de su especie, para lo cual realiza actividades primitivas como la caza, pesca y la recolección. Así, las primeras expresiones de arte en la prehistoria se encuentran generalmente en cuevas y lugares de asentamientos primitivos. Se sabe que el Homo neanderthalensis recogía materiales de formas y colores llamativos para decorar sus cuevas y despedir a sus difuntos. Todas estas eran representaciones asociadas a las creencias, cacería, fertilidad, naturaleza, vida, muerte, entre otras. Mira, estas son pinturas rupestres de la cueva de Altamira, ubicadas en España y provenientes de distintas ocupaciones humanas durante el Paleolítico Superior. Muestran una serie de signos e ilustraciones de animales como bueyes o antílopes. Por otro lado, el origen exacto de la música en la prehistoria es desconocido. Sin embargo, podemos inferir que todo debió comenzar con elementos que estuviesen a fácil alcance de las personas de la época. Así, todo debió empezar con la voz humana y con la percusión. Las primeras manifestaciones sonoras, el hombre primitivo las desarrolló partiendo de su propio cuerpo, el cual sería su primer instrumento musical. Se sumaron los sonidos de instrumentos musicales rudimentarios y primitivos, elaborados con varios huesos, cráneos vacíos con algunas piedrecillas y semillas en su interior, ramas secas, sartas de semillas, conchas, caracoles, cañas de bambú y otros materiales que pudo recolectar de su entorno natural. Muchos instrumentos encontrados son de categoría de los vientos, incluyendo flautas y silbatos. Pero muchos años después, con el sedentarismo, se formó el concepto de sociedad. El ser humano trabajaba las pieles de animales, la pintura, cerámica y hasta arquitectura. A lo largo de la Edad Media, se formaron los primeros imperios y con ello las primeras civilizaciones que marcaron un antes y un después en la sociedad y todo lo que abarca. Aproximadamente en el año 3000 a.C., nace la civilización de Mesopotamia, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Justamente las culturas de Mesopotamia fueron pioneras en muchas de las ramas del conocimiento. Desarrollaron la escritura, en el campo del derecho crearon los primeros códigos de leyes, en arquitectura desarrollaron importantes avances como la bóveda y la cúpula, e inventaron el sistema de numeración sexagesimal. Por su parte, en el ámbito del arte se cree que el pueblo mesopotámico nos ha aportado los fundamentos de la música y que los griegos nos han dejado su consideración ética y estética. Así en Mesopotamia se valoraron los instrumentos musicales como objetos artísticos y de comunicación con la divinidad y se asoció al canto y a los rituales religiosos. Entre los instrumentos que datan de esta civilización están especies de arpas o liras decoradas y diversos instrumentos semejantes a la bocina, la flauta, el tamboril, el salterio o la zampoña. Aquí se puede observar la reproducción de una de las liras de Ur, Museo de Bagdad. Otra de las civilizaciones más importantes es la del Antiguo Egipto, que se originó hacia el 4000 a.C., a lo largo del río Nilo y cuya historia abarca más de 3 milenios. Los muchos logros de los egipcios incluyen la extracción minera, la topografía y las técnicas de construcción. Sin duda, el Antiguo Egipto dejó un legado duradero. Su arte y arquitectura fueron ampliamente copiados y sus antigüedades se llevaron a los rincones más lejanos del mundo. En el aspecto artístico, en las pinturas, aparecen representaciones de arpas simples y en composiciones posteriores, instrumentos que podían acompañar escenas de caza como el sistro y otros tipos de laúd alargados. Además, se ha deducido la existencia de himnos dedicados a Isis, diosa de la fertilidad. Mira, aquí esta pintura muestra que la mayoría de mujeres que tocan laúdes están desnudas.
Sin embargo, las arpistas no, probablemente por su mayor jerarquía. La lira se introdujo en Egipto hacia el 1200 a.C. y se observa que sus cajas de resonancia eran de madera y estaban muy decoradas. Incluso el sistro pudo utilizarse para ahuyentar males y propiciar la fecundidad por su sonoridad fuerte. Hacia el 1200 a.C., aproximadamente se desarrolló la antigua Grecia, civilización que ha sido enormemente influyente para la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia y las artes. Según las fuentes, la música se ligaba en la civilización griega a la filosofía y al pensamiento, no al arte como tal. Aún así, los griegos consideraban a las artes un motor importante en sus vidas, especialmente la música, la poesía, el teatro, la danza y la artesanía. Rendían culto a un dios importante, Apolo, patrón de las bellas artes, a quien le dedicaron una gran cantidad de templos, siendo Delfos uno de los más importantes. Por primera vez en la historia, la música estaba conformada y teorizada. Los griegos fueron los que introdujeron los conceptos de la polifonía, estableciendo estudios de las escalas con coros de hombres y mujeres. En Grecia, la música tiene un origen divino, e incluso la invención de algunos instrumentos se atribuye a determinados dioses. Los griegos utilizan instrumentos que nos resultan familiares: el arpa, la lira o la cítara, el aulos, la siringa, el órgano y todo tipo de instrumentos percusivos como triángulos, tambores y crótalos. Asimismo, Platón consideraba que la danza debía ocupar un importante papel en la educación de la infancia, y no en vano, una de las 9 musas era Terpsícora, la musa de la danza, por lo que la música iba indisociablemente unida a la danza. Años después nace la civilización romana, alrededor del siglo VIII a.C., a partir de la agrupación de varios pueblos de la Italia central. Justamente la antigua Roma contribuyó en gran medida al desarrollo del derecho, las instituciones y leyes, la guerra, el arte y literatura, la arquitectura y la tecnología, así como los idiomas en el mundo occidental. En el ámbito artístico, los romanos no dieron tanta importancia teórica a la música, que en gran parte heredaron de los griegos. Así, esta tuvo un sentido heráldico y militar. Entre los instrumentos destacados están el aulos griego, que se convierte en tibia, las trompetas rectas, y se crearon otros como el órgano hidráulos y trompetas curvas. Otra de las civilizaciones más antiguas del mundo es la civilización china, con una historia de más de 3.500 años. Fue una civilización importante por, entre muchas cosas, inventar el papel y la seda. En la antigüedad, China recibió importantes influencias extranjeras en el terreno musical, sobre todo aquellas procedentes de la India. Los chinos lograron diferenciar las notas musicales usando varias escalas como la pentatónica o 5 sonidos, y formaron la escala de 12 sonidos conocida por los europeos como cromática. Entre sus instrumentos encontramos flautas de pan, flautas de bambú, trompetas, el chen, una especie de órgano de boca compuesto de varios tubos, elaborados en diferentes materiales: piedra, bambú, metal, seda, madera, cuero, calabaza o cerámica. Estas manifestaciones artísticas se proyectaban hacia varios géneros: social, ceremonial, formal, informal, incluso de suma importancia en el arte dramático. Finalmente, pero no menos importante, la civilización hindú nace en el año 4000 y el siglo II a.C. Entre las aportaciones de la India a la sociedad actual, podemos destacar las ciencias técnicas como las matemáticas o la arquitectura, así como disciplinas sociales como la filosofía. En el ámbito artístico, los Vedas, que eran 4 textos antiguos de la literatura india, aportaron conocimientos en muchas materias, y una de ellas fue la música. Aparecen multitud de himnos sagrados que se interpretaban con una técnica tonal propia. Contaban con muchas ornamentaciones y sílabas muy alargadas. Su música tiene un punto de partida en base a los llamados ragas, que eran fórmulas melódicas que expresaban un nivel musical. Además, representaban los estados del alma, los colores y todo un sentimiento propio. La música se consideraba de origen divino, con mucho simbolismo y misticismo. Entre sus instrumentos característicos están los cordófonos, la viña, el sitar o cítara y el membranófono, llamado tablas, y varias flautas como el bansuri. Sin duda,
La actividad cultural desarrollada por los grandes creadores a lo largo de la historia es un reflejo de su tiempo, de la sociedad en la que surgió. He ahí la importancia de conocer las bases de lo que posteriormente se ha ido formando. Y justamente somos el resultado de un impresionante bagaje cultural evolutivo que cada día sigue cambiando y tomando nuevos sentidos.